Buenos días, Buenos días, profe. señoritas, jóvenes, caballeros. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Buenos días, profe. Buenos días, Lorena, profe. buenos días. Buenos días, Tania. Bien. Bueno, quiero que manejemos la clase de hoy. Ustedes seguramente han trabajado muchísimo el aprendizaje observacional de Bandura con respecto a la influencia que tienen los modelos de comportamiento, las características de estos modelos, la significancia que tienen para algunos eh, observadores, pues la presencia de esos modelos. Entonces, lo que yo quiero es que manejemos pues la teoría de Bandura relacionándola con el análisis experimental del comportamiento. Ustedes recuerdan el proceso de aprendizaje que se presenta en la teoría de Bandura. ¿Le recuerdan? ¿Alguien que me quiera colaborar? A ver si de pronto estamos hablando el mismo lenguaje eh, entre el aprendizaje observacional y la modificación del comportamiento. ¿Alguien lo recuerda, por favor? ¿O no lo han visto? Yo supongo que sí lo han visto porque Bandura sí o sí hay que mencionarlo muchísimo en varias de las asignaturas que tiene uno como estudiante de psicología. Bandura ha sido siempre un abanderado de la modificación del comportamiento y de la influencia pues, de la parte observacional. ¿Sí lo recuerdan? Bandura, aprendizaje observacional, aprendizaje vicario. Sí, profe, en el experimento del muñeco, ¿no fue? Sí. Albertico, sí, sí. Eh, sí, exactamente, ¿no? Es eso. Que uno tiene que estar dispuesto a enseñar y el otro tiene que estar dispuesto para aprender y que el que va a enseñar debe tener como su cultura y sus... Tiene que tener sus propias particularidades para que yo, como observador, pueda prestarle atención. Pero hay un proceso en particular que en cierta manera tiene que darse para que se genere el aprendizaje por observación, ¿sí? Acuérdense, hay dos conceptos que son muy importantes en psicología y tiene que ver con el moldeamiento y el modelamiento. Moldear es ir, ir formando la cultura de acuerdo a los procesos terapéuticos, ¿no? Eso se llama moldear. Yo voy moldeando la, 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 la arcilla para conseguir algo. Yo voy moldeando la plastilina para crear una figura, ¿sí? Pero la voy manipulando. Entonces, el moldear es llevar a la persona a que tenga cierto tipo de comportamientos en algún momento determinado. Ya la estoy moldeando, la estoy modificando. Ese es el moldeamiento, de moldear. El otro concepto es el modelamiento, que es lo que caracteriza a los procesos de aprendizaje según Bandura, en donde el modelamiento es que el modelo que yo estoy observando genere cierto tipo de consecuencias para él, ¿sí?
pueden ser consecuencias buenas o malas. Lo cierto es de que yo al observarlo estoy viendo lo que le sucede a él, estoy viendo qué pasa con él, si ha tenido castigo o ha tenido refuerzo, ¿ven? Entonces, hay que entender muy bien que esos dos conceptos se van manejando en la teoría de Bandura, en el aprendizaje observacional de Bandura, porque es lo que nos está eh, permitiendo la, el cambio conductual, ¿no? Ese proceso conductual que nosotros queremos tener en los pacientes, en los estudiantes, en los trabajadores, en en los privados de la libertad. ¿Sí? Entonces, eso, eh, eso es lo que nos acompaña en esos dos conceptos de la teoría de Albert Bandura. Entonces, eh, no sé si recuerdan ustedes ese proceso atencional, de ese proceso de aprendizaje observacional que nos plantea Bandura. Si no lo recuerdan, seguramente yo sé que ustedes lo recuerdan, pero de pronto no es de fácil evocación para ustedes, pero se los voy a compartir para que a partir de ahí, lo que yo quiero que trabajemos en la sesión de hoy es que ustedes generen como un proceso en donde van a usar el análisis experimental del comportamiento vinculándolo o relacionándolo con el aprendizaje observacional. Entonces, aquí estamos viendo, permítanme, les comparto bien, aquí estamos viendo cómo es que se presenta ese aprendizaje según Bandura, ¿sí? Que es supremamente importante. Esto es lo que nosotros o el observador que está atento, que está presto a seguir eh, entre comillas, enseñanzas del modelo, lo puede evitar. Entonces, lo que tú decías, de que se necesita que haya cierto tipo de disposición, tanto el que emula la conducta como el que está queriendo imitar. Entonces, tiene que haber un interés en ambas partes. Pero en este caso, para que se dé ese aprendizaje observacional, pues necesitamos tener pues estos cuatro aspectos importantes. Prestar atención, importantísimo, y el prestar atención, según lo que Bandura nos dice a nosotros, es que en la medida que a mí me interesa el modelo que yo estoy observando, la persona que yo estoy observando, en cierta manera, tiene significancia para mí, es importante para mí, me identifico con él o con ella. Entonces, eso hace que yo realmente sí le preste atención, ¿sí? Porque es algo que capta eh, mi, mi, mi interés. Quiero aprender realmente. Entonces, como esta persona es supremamente experta en el tema, le presto atención, porque sé que la historia profesional, la historia lo menciona como una persona con una gran experticia en el tema. Entonces yo por eso le presto atención. ¿Sí? Si hablamos de que yo soy yo quiero ser un muy buen arquero de fútbol, entonces la persona que yo quiero aprender es de un muy buen arquero. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de, de, de futbolistas en la posición de arquero que son muy buenos. Entonces, yo le voy a prestar atención a uno que yo considero de los mejores arqueros de fútbol. Entonces, eso hace que yo le preste muchísima atención, pero lo hace realmente es todo el conocimiento, toda la experiencia que tiene el arquero, entonces ahí yo lo observo. Entonces por eso es que la atención, el observador debe prestar atención a ese tipo de modelo, no otro. Yo puedo tener al frente mío una gran cantidad de arqueros, algunos con mucha experiencia, otros con no tanta experiencia y otros unos arqueros principiantes que apenas están comenzando. Seguramente
la atención a estos que están apenas comenzando o mi atención para estas personas no va a ser grande, no va a ser en su totalidad. En cambio, voy a dirigir mi atención a ese arquero que sí tiene un recorrido bastante amplio a nivel nacional, a nivel internacional y con muy buenos resultados, porque sale en la prensa, sale en la televisión, están en equipos de fútbol muy conocidos, muy reconocidos. Entonces es un modelo a seguir, ¿sí? Entonces ahí estamos observando a alguien que nos impacta positivamente. Entonces, yo lo que hago, además de que estoy prestando atención, porque cuando yo presto atención, si ustedes recuerdan, los sentidos que vimos en clases anteriores, todo ese tema de lo sensorial. Entonces, cuando yo estoy atento, utilizo mucho el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos tres son los que de pronto son más importantes para esta actividad. Entonces, presto atención utilizando una muy buena disposición emocional para eso. Estoy muy contento, estoy supremamente entusiasmado y observo todas las jugadas, todas las atrapadas, todas las eh, estiradas, si lo pudiésemos mencionar así, de este arquero, porque yo quiero ser muy buen arquero, porque es que mi interés es ser arquero. Porque si para mí no me gusta el fútbol o no me gusta la posición de arquero, pues entonces yo para qué voy a estar ahí, estoy como en el lugar equivocado, entonces yo no le prestaría atención. Por eso lo que tú decías es de que debe haber una muy buena disposición del que es modelo y una muy buena disposición del que está observando, ¿sí? Como ya sabemos de que me interesa, por eso estoy atento, hacemos el esfuerzo de retener, ¿sí? Y retener es guardar toda la información, porque de pronto no la puedo replicar en el mismo momento, pero entonces yo, como estoy atento, retengo, ¿sí? Entonces yo, al prestar atención, estoy guardando muy fácilmente toda la información, estoy generando todo ese aprendizaje, ¿ven? Pero eso hace que la persona, el observador que está aprendiendo, deba recordar lo que ha visto. Entonces eso lo guardamos en nuestro esquema de pensamiento, lo guardamos en nuestra información, ¿sí? Entonces tenemos ahí esa parte en donde vamos a retener, porque como les digo, no lo podemos utilizar en un momento determinado, tan pronto observamos al modelo, ¿sí? O sea, si yo estoy viendo un video del arquero ahí en la casa, ¿sí? Pues no puedo hacer eso inmediatamente porque la casa no es para practicar, porque yo necesito un espacio grande. Pero sí estoy tomando nota, sí estoy tomando apuntes de qué es lo que debo hacer, cómo debo pararme, cómo debo lanzarme, cómo debo estirar la mano derecha o la izquierda, qué tanto debo saltar, qué ejercicios debo practicar para ser más flexible, con mi organismo, con mi cuerpo. Entonces, ahí lo que hago es generar pues esa respuesta. Entonces, voy a tener la retención. Lo que estoy observando, cuando presto atención, lo voy guardando, ¿sí? Esa retención me va a permitir a mí después, ¿sí? En el momento indicado, en el lugar indicado y con las personas indicadas, reproducir lo que aprendí, reproducir lo que guardé. Fíjense que acá el observador se espera que sea capaz de reproducir el comportamiento que observó. Entonces, esto se genera en la medida que el aprendizaje observacional sea muy bien manejado, ¿sí? Y pues, digamos, la parte motivacional va a estar allí latente con respecto a que solamente las cosas que yo quiero aprender son las que me motivan. Si no me motivan, no le prestaré atención. Si no me motivan, no voy a tener retención, porque pues no observe nada, ¿sí?
no presté atención a nada. Entonces, si no estoy motivado, tampoco, mucho menos, voy a reproducir que si no tengo nada aprendido, no tengo nada guardado, ¿sí? En mis respuestas, en mi mm, aprendizaje, ¿sí? Entonces no hay motivación. Entonces, en la medida que tengamos motivación, pues estos factores que influyen en la decisión de imitar el comportamiento están muy asociadas a ese tema de la motivación. Nosotros podríamos pensar, como lo muestra en esta imagen, pues de que aprenderíamos fácilmente a ser unos delincuentes, ¿sí? Hacer algo que realmente está bien, pues porque es que lo está mostrando una cajita que se llama televisión, en donde, o es en el cine, como quieran, pero ahí estoy emulando la conducta o las fechorías de los delincuentes. Hoy día es muy importante que los papás, las mamás, es decir, los padres, tengan como una certeza de que la televisión, aunque obnubila a los hijos, obviamente los tiene ahí quietos, estáticos, inmóviles, viendo la televisión. Eso es bueno, pero pues obviamente también es algo que no se puede permitir todo el tiempo. Entonces, no sería bueno porque estaríamos diciendo de que como estamos observando la televisión, entonces vamos a ser unos expertos en atracar, en robar, en asesinar. Pues no puede ser así. Ahí es donde entra a jugar los procesos eh, terapéuticos con respecto a la modificación de la conducta. Y eso pues se trabaja en la totalidad de lo que tiene que ver con lo aprendido, ¿sí? Y lo que quiero es que pongamos todo lo que tiene que ver con estos principios del condicionamiento operante, del condicionamiento clásico, ese método experimental de observar, de registrar, de querer entonces eh, modificar conductas que no son funcionales. O sea, cuando a nosotros nos llega a consulta una persona con problemática, es porque necesitamos cambiar o esa persona necesita cambiar, pues como esas consecuencias negativas que siempre se le han acarreado, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar reforzamientos, castigos, esos programas, el asociar pues, los estímulos para saber qué respuesta se está emitiendo. Bueno, entonces, la idea es asociar pues, este aprendizaje observacional con el análisis experimental del comportamiento. Entonces, aquí hay una sugerencia de intervención que yo planteo cuando tenemos conductas problemáticas eh, frente a nosotros en nuestra consulta clínica, en nuestra orientación mm, en los estudiantes escolares, en un jardín, en una primaria. Entonces, pues estamos hablando de que esos son espacios y lo mismo en un contexto laboral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando generamos esos procesos de cambio o queremos generar esos procesos de cambio en cuanto a las conductas problemáticas? Queremos realmente intervenir para disminuir. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos modelos positivos, ¿sí? Entonces, uno de los planes que yo tengo es generar modelos que tengan comportamientos positivos y esos comportamientos positivos van a tener unas consecuencias, ¿sí? Conducta, consecuencias. Entonces necesito que las personas que están haciendo uso del aprendizaje por observación vean lo que está sucediendo. Estamos diciendo que ese comportamiento que quiero que se incremente ha sido reforzado. Entonces tenemos que crear modelos positivos. Tenemos que reforzar, a generar ese reforzamiento, implementando pues, los diferentes sistemas de refuerzo para los comportamientos observables. Entonces, es lo que quiero que trabajen ahorita. Y tenemos un entrenamiento en habilidades sociales, ¿sí? Ustedes saben de que hay una serie de habilidades sociales iniciales y hay una serie de
habilidades sociales avanzadas, que en la medida que las mostremos de una manera adecuada y funcional, que sean muy buenas, pues necesitamos que sean aprendidas, ¿sí? Entonces vamos a enseñarle a la persona que está con nosotros solicitando nuestra ayuda, entrenarla en habilidades sociales. Entonces, es generar instrucciones y esto lo podemos hacer por eh, el juego de roles, ¿sí? En donde presentamos una versión correcta y una versión incorrecta. ¿Qué pasa con las consecuencias en la versión incorrecta? ¿Qué pasa con la versión correcta y sus consecuencias? Pero lo colocamos al aprendiz, lo colocamos a que observe cómo es que se llevan a cabo las habilidades sociales, cómo es que se desarrollan las habilidades sociales, ¿sí? Entonces, generamos un espacio en donde el aprendizaje sea totalmente dramatizado, actuado, para que la gente sepa. Pero eso debe partir de nosotros como modelos de comportamiento. Entonces yo debo tener, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo estaba terminando eh, mi carrera profesional, entonces lo que hacían era de que nosotros generábamos un taller de habilidades sociales para los primíparos y entonces nosotros ya en cierta manera teníamos todo ese bagaje de conocimiento y sabíamos cómo era este tema, entonces nos colocaban a nosotros como modelos de comportamiento y actuábamos de una manera correcta o también actuábamos de una manera incorrecta. Entonces, cuando eso pasaba, lo que hacían los estudiantes de primer semestre que tenían que pasar sí o sí por el aprendizaje observacional en los primeros semestres, ¿sí? Ellos siempre tenían dos talleres que cumplir. Era clases en habilidades sociales y el otro era manejo de ansiedad ante situaciones de evaluación académica. Entonces era como un apoyo que le brindábamos los que estábamos ya terminando la carrera junto con una supervisora de práctica, digámoslo así, para que les enseñásemos a los muchachos de primer semestre. Entonces, hacemos un entrenamiento en habilidades sociales. Fíjense que son sugerencias que están muy relacionadas con el análisis experimental del comportamiento y generamos también en estas sugerencias de intervención ambientes de aprendizaje estructurados, ¿sí? Que eran últimas generar el entrenamiento en habilidades sociales junto con ese ambiente de aprendizaje estructurado. Entonces era diseñar entornos que fomenten la observación y el aprendizaje colaborativo, porque lo que yo quiero es generar en las personas, en los pacientes, en los estudiantes, en los colegios o en los trabajos, pues una conducta mucho más colaborativa, que no haya egoísmo, que no haya conflicto, que no hayan peleas, por el contrario, que haya o exista una, un ambiente de armonía, una cultura de armonía, ¿sí? Entonces, es lo que se pretende. Entonces, cuando se presentan estas conductas problemáticas, eh, tratamos de hacer uso de estos procesos de intervención. Entonces aquí coloco a manera de ejemplo, ya para que ustedes ahorita lo puedan, ya les explico cómo, lo podamos trabajar, ustedes sugieran, ¿sí? Entonces, si lo hacemos como modelo de conducta en el aula, entonces aquí el ejemplo clarísimo es un profesor que demuestra habilidades de resolución de conflictos. Estamos hablando de un profesor que está enseñando a resolver conflictos, ¿sí? El reforzamiento, según el análisis experimental del comportamiento, nos dice que hay que reconocer a los estudiantes y que hay que reforzar a los estudiantes que imitan positivamente el comportamiento observado.
¿Ven? Entonces, aquí estamos trabajando el análisis funcional de la conducta, estamos trabajando en la parte experimental del comportamiento asociado con el tema del aula de clase y el aprendizaje por observación. O sea, son herramientas que nos invitan a hacerlo correcto, por lo menos en este contexto de aula. Si lo vemos en una situación de terapia, en una situación de un paciente, aquí vemos que el terapeuta muestra, o sea, va a servir de modelo para manejar la ansiedad ante situaciones sociales. ¿Y qué es lo que necesitamos que el paciente aprenda mediante la práctica? Pues que replique la conducta observada, ¿sí? Recibiendo retroalimentación y refuerzo. La retroalimentación nos va a decir a nosotros, le voy a decir lo que usted hizo bien y lo que usted hizo mal. Siempre cuando tengamos la tarea de hacer retroalimentación, uno debe comenzar siempre por las conductas funcionales, por lo positivo. Y terminamos con las conductas negativas o lo que solicitamos que se cambie, que tenga un cambio mucho más significativo allí. Entonces, ahí vemos que vamos a retroalimentar y luego reforzamos. Entonces, necesitamos que la paciente observe cómo debemos actuar. Yo lo hago en la terapia o le coloco videos en donde se ve las habilidades sociales, se ve la parte actitudinal de los actores en ese video, ¿sí? Y las consecuencias, y hablamos y socializamos con la paciente o con el paciente lo que está bien y lo que está mal, las consecuencias de lo que observamos en un entorno social. ¿Ven? Entonces, ahí estamos haciendo uso de todo lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento. ¿Ven? Y por último, en un entrenamiento deportivo, en donde lo que vamos a hacer nosotros es visualizar, el ejemplo que yo les daba ahora temprano, mostrar videos de atletas exitosos para motivar a estudiantes a imitar sus técnicas. ¿Sí? Eh, Vamos a mostrar esos videos. Bueno, entonces, yo me siento como coach o como entrenador o como director técnico con el equipo de fútbol y les muestro, ¿sí? Para que visualicen un video de atletas exitosos. Bueno, entonces, eh, si a nosotros nos colocan a Cristiano Ronaldo, a Mbappé, a, mm, a Casillas como arquero, bueno, gran cantidad de futbolistas exitosos, nos van a generar seguramente motivación en los jugadores, ¿sí? Entonces yo le coloco como técnico, les coloco a nuestros jugadores los videos para que los observen y analizamos el video y miremos qué es lo que tenemos que aprender para luego vamos a transferir ese aprendizaje que vimos en los videos, que estábamos atentos, que estábamos motivados, ¿sí? Y ahora necesitamos era retener para luego reproducir, ¿sí? Entonces, cuando ya hacemos eso, hay una retroalimentación, hay un feedback de parte de los entrenadores a los jugadores que han obtenido esos buenos aprendizajes. Los entrenadores que refuerzan comportamientos observados en entrenamientos. Entonces, normalmente lo que hace allí los técnicos es de que antes de que salgan a un partido o antes de que se selecciona los que van a jugar el partido, él los observa y cuando termina el entrenamiento, cogen los petos que utilizan ellos en los ensayos, en los entrenamientos, y se los lanza, se los entrega a los que van a jugar, a los que van a ir al partido desde el minuto cero. Entonces, es una
forma de reforzar, es una forma de retroalimentar, porque ellos captaron muy bien la atención. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, muchachos? Que ustedes diseñen una intervención para generar el proceso de aprendizaje relacionándolo con lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento, asociándolo con el aprendizaje observacional. Recuerden estos conceptos de atención, retención, reproducción y motivación. Recuerden ustedes cómo manejaríamos el operante, cómo manejaríamos el clásico, cómo manejaríamos los programas de refuerzo, los castigos, cómo manejaríamos eh, el, el aprendizaje sucesivo, ¿sí? Esas aproximaciones sucesivas, cómo trabajaríamos la extinción. Bueno, entonces es lo que quiero que se pongan a trabajar ahorita, ¿sí? Háganlo de manera individual, ¿sí? Y yo al azar voy a escoger a alguno de ustedes para que nos expliquen el ejemplo, ¿sí? Para que nos den ustedes el ejemplo y lo podamos entonces ver qué tanto ustedes pusieron en práctica lo que ustedes aprendieron ahora, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta los ejemplos que les doy con respecto a un contexto escolar, con respecto a un contexto de terapia individual, con respecto a un entrenamiento deportivo. Hay muchos otros espacios, ya la idea es que ustedes lo manejen. Entonces, la tarea es, para que tengamos claro, diseñen ustedes eh, un proceso en donde van a relacionar el aprendizaje observacional utilizando el análisis experimental, en donde ustedes van a diseñar una intervención, que es lo que yo les coloqué acá eh, como sugerencias de intervención, ¿sí? Para manejar conductas problemas, ¿sí? A su consultorio o en su colegio, donde trabajan como orientadores, le están solicitando, mire, esto está pasando, entonces necesitamos de su orientación, de su ayuda para que se disminuyan esas conductas. Entonces, ustedes diseñanlo y nos lo muestran, por favor. Entonces, trabajenlo 15 minuticos, por favor, y ya al azar les voy a preguntar a alguno de ustedes a ver qué nos cuentan. Sí, Catherine, dime, Profe, qué pena, pues te voy a confirmar como lo que entendí porque no me queda muy claro. Es como cuéntame. plantear un problema, hacer una Sí, sugerencia de intervención basado en el aprendizaje vicario. sí, no solamente en el vicario, sino en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje por observación. Cómo ustedes pusieron eh, cómo relacionaron el aprendizaje por observación con todas las técnicas de conducta consecuencia, de aprendizaje por observación, de reforzamiento, de felicitaciones, de castigos. Entonces, es lo que se pretende para que ustedes lo puedan explicar ahorita. Ah, Sí, ok, profe, Caterina. ¿podemos elegir una de esas o lo vemos desde varios puntos de vista, como me lo dices en este caso? Pues la idea es de que lo hagan ustedes según, o sea, esos son ejemplos que yo les planteo, pero ustedes pueden ser mucho más, eh, mm, seleccionar otro tipo de situaciones, ¿no? Igual todo lo que ustedes van a trabajar siempre va a estar relacionado con esto. Siempre van a tener ustedes eh, el uso de modelos adecuados, el uso del reforzamiento o del castigo, cómo van a generar esa transferencia de aprendizaje. eh, por eso se los expliqué paso a paso con respecto a lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace el profesor en el aula? ¿Qué es lo que hace el terapeuta en una sesión? ¿Qué es lo que hace un director deportivo? ¿No?
Entonces, se me ocurre a mí, ustedes pueden hacer un ejemplo o diseñar un ejemplo con un director de teatro, ¿no? Ustedes están creando una obra de teatro, entonces vamos a mirar quiénes son los que son más eh, buenos actores para la obra de teatro, ¿no? Entonces, es eso. O también en el contexto terapéutico, como un niño que tiende a tener conductas totalmente incorrectas, agresivas, con- por medio del aprendizaje por observación, cómo le modificamos ese comportamiento. ¿Ven? En el trabajo, o sea, los espacios, las situaciones son muchas. Ya se los dejo a ustedes a su criterio y a su elección. ¿Listo, Catherine? Listo, profe, gracias. Sí, sí, señor, ¿Algo? gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta para que comiencen? Bien, entonces háganlo, por favor. Ahí les voy rotando pues todo lo que hemos visto para que ustedes lo tengan en cuenta. Son las 8:42. Seguramente faltando 10 para las 9, eh, empezaré a preguntar.
Bueno, muchachos, comencemos entonces a ver cómo nos fue con la tarea. Mm, permítanme que vamos a seleccionar a alguien. Ok. Karen Natalia, la verde. Karen, Profe, lo que pasa es que ella está en una entrevista, pero dijo que ya si algo me lo enviaba. pero pues precisamente ella habló conmigo, pero mira la hora que es y no ingresó a clase, porque ella sí me dijo que entraba un poquitico tarde, pero no tan tarde. Entonces, pues, bueno, acá no, toca colocarle que no asistió. Vamos, gracias, señorita. Agustín, vamos con su merced, Agustín. Danos tu ejemplo, Agustín. Listo, listo. A ver, mi ejemplo fue utilizando clases de Zumba. Mira, te cuento. En un Lo- grupo de participantes de clase de Zumba se identificó algunos asistentes, alumnos, muestran una baja participación como un compromiso durante ajá, estas clases. ok, Entonces, ¿qué conductas pudimos observar? Entre comillas, una distracción frecuente, sí, correcto. abandono temprano en las clases y una falta de interacción con el instructor, con el profesor y pues los estudiantes. Ok, Em, em, Se hizo como una especie de una línea base que fue durante una semana. Se ujú, observó y se registraron a los participantes si realizaban un cambio dinámico o no durante la clase. sí, Eh, Se hizo una intervención en estrategias de aprendizaje observacional basados en modelos y refuerzos. perfecto. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué? Los modelos y refuerzos. Sí, ¿cómo lo manejaron? A ver. eh, Miramos su nivel de energía y autoestima. Ujú, Hicimos como una retroalimentación con el instructor para saber qué es lo que fallaba ahí, como que mejorar. sí, correcto. Y utilizamos la motivación, como, no Ujú, sé, un reconocimiento público, una medallita. como refuerzo, ¿no? Como Ajá, refuerzo para obtener, digamos, un mejor desempeño de lo que estás planteando. sí, señor. Ya, ok. Algo que yo le sugeriría y es de que antes de iniciar el proceso es que partamos de que las personas que están ahí en las clases de Zumba es porque les gusta, ¿sí? O sea, eh, recuerden que uno debe determinar si las personas que están en este proceso de aprendizaje realmente les llama la atención, realmente les gusta estas clases, porque a partir de ahí seguramente esas conductas que su merced menciona, Agustín, de distraerse fácilmente, de ser distantes del entrenador y todas las conductas que tú dijiste, que en últimas esas conductas son las que son el objeto de estudio para cambiar, ¿sí? Esas son las que se van a reestructurar, esas son las que se van a cambiar, porque son las que están generando, pues, el mal desempeño en las clases de Zumba, ¿sí? Porque no están motivados, porque no les interesa. Entonces, una de las cosas es de que ustedes están acá, señores estudiantes de clase de Zumba, porque les gusta, porque quieren aprender, y si eso les gusta a ustedes, pues mantengan ustedes la buena disposición y presten atención. Entonces,
está bien. El manejo que se debe dar es precisamente eh, hacerles ver de que su aprendizaje va a ser mucho más significativo si prestan atención. Y para que presten atención, deberíamos colocarle al frente de ellos unos bailarines de zumba súper conocidos o súper expertos. Bueno, no supremamente conocidos, pero sí muy buenos en lo que hacen, para que eso, en últimas, genere en ellos una, una motivación, ¿sí? Y después de eso, sí se le maneja el proceso de reforzamiento, reforzar con cierto tipo de medallas, que fue lo que su merced mencionó, para mantener esa conducta. Pero más que eso, la automotivación, el gusto mismo por la zumba es un refuerzo potencial, porque están ahí, porque les gusta, ¿sí? Pero bien, ¿algo más, Agustín? No, señor, ya era eso. Ok, gracias, Agustín. Vamos con Grace Paola Muñoz, por favor. Hola, profe. Hola, señorita. Bueno, profe, a lo que yo entendí de lo que usted estaba diciendo, pues mi ejemplo fue un niño que tiene dificultad en el colegio, en el entorno social, se dificulta para relacionarse con los demás. Su rendimiento no es adecuado y tiene dificultad a la hora de expresarse. Bueno, en el análisis, Perdóneme una preguntita. O sea, el problema que el niño tiene es dificultad para relacionarse con los demás o tiene un problema de aprendizaje. solo, exactamente, tiene Por eso, problemas, digamos, por medio del, sí, dime, digamos que dime. el niño tiene dificultad. El niño tiene dificultad para relacionarse con los demás en el entorno social, en el colegio, y que su rendimiento académico no es adecuado en el colegio. Entonces, lo que yo O pude sea, observar de ese caso, eh, cuando tú hablas de que su rendimiento académico no es adecuado, es de que no tiene, es decir, va mal académicamente. exactamente, va mal académicamente, digamos, porque, Ok, digamos, las tareas las hace, pero no expresa, no tiene como que esa capacidad de expresarse, es un miedo. Entonces, eso de la conducta de él es que como tiene ese problema en relacionarse con los demás, él no expresa lo que siente, digamos, sus actividades, ya, ujú. entonces eso va enfocado también en esa parte. Entonces, en la Es, conducta lo que yo impor- les voy es, a... Discúlpame, Grace, es muy importante discriminar, diferenciar cuál de las dos tiene más influencia sobre la otra, cuál de las dos problemáticas tiene más influencia sobre la otra. Tú lo mencionabas ahorita con respecto a que el niño tiene bajo rendimiento académico porque carece de habilidades sociales, sus relaciones interpersonales están deterioradas, ¿sí? ¿Será Sí. que el rendimiento académico le está generando las malas relaciones interpersonales o la carencia o la falta de relaciones interpersonales es lo que le genera el bajo rendimiento académico? Habría que determinar cuál de las dos conductas es la que más está afectando al niño en el contexto escolar, o un bajo rendimiento que conlleva las malas relaciones o las malas relaciones que conllevan el bajo rendimiento. Porque así, identificando eso, su merced va a atacar la conducta problema. O sea, no te vas a poner a trabajar algo que no es necesario. Vas a trabajar, pues, lo que es. ¿Ves? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, sigue, Grace, por favor. Bueno, entonces en la conducta, con lo que fue dificultad para relacionarse con los demás, miedo a participar y a expresarse. Mm, Em, ¿Pero es por miedo o porque un- carece de habilidades? digamos, carece de habilidades.
Carece. Ok, listo. Entonces es de que el niño es brusco, el niño es grosero porque interrumpe a cada rato. O sea, fíjense que tenemos que operacionalizar muy bien la conducta problema. Entonces, cuando decimos carece de habilidades interpersonales o habilidades sociales, ¿qué es? Entonces, que el niño grita, que el niño insulta, que el niño interrumpe, que el niño escupe, o sea, toda una serie de conductas que son las que tenemos que modificar. Bueno, entonces hay que discriminarlas muy bien, hay que operacionalizarlas muy claramente para poder entonces abordar la problemática. Bueno, sigue Grace, por favor. Grace, sigue. ¿Qué pasó? Sigue Volví, Grace. profe, que se cayó el internet. Ujú. Sí, Bueno, es que tiene, de hecho se te escucha entrecortado la voz. sí, profe, que el internet está un poco como el sector de acá, están arreglando apenas el internet porque tuvo un problema todos estos días. Entonces estoy haciendo los esfuerzos ahí porque no, me ha tocado duro estos días. Bueno, dale pues. Bueno, pues a mí yo creo que como implementar como un sistema como que ayude a complementar lo observable, como que a incentivar, digamos, una que No, Grace. como esa estrategia. Grace, no se te entiende nada, no se te entiende nada. Si quieres, escríbelo por el chat de Zoom y a ver si Sí, lo leemos lo que estás, porque se te escucha entrecortado todo lo que estás mencionando. Listo, ve haciéndolo, por favor. bueno, profe. Ok, gracias. Daniela Alejandra Peláez. Daniela Alejandra Peláez. Yo, profe, Te escuchamos, Daniela, por favor. bueno, yo lo hice como cuando un niño interrumpe mucho en clase. Entonces, Perfecto. lo ideal es primero identificar cuáles son las condiciones que, pues, para que él mantenga esa conducta, registrar Ujú. cuándo y cuántas veces ocurre y Ajá. mirar si de pronto en ese momento el niño, digamos, comienza a interrumpir, si es porque está aburrido, si no entiende clase. em, em, Cómo interrumpe la clase, si es alzando la mano, si es de pronto gritando. Segundo, que es que aquí lo tengo anotado. Ok, sigue, ahí vas bien. Entonces, la idea es para que él aprenda por el medio de la observación. Entonces, digamos, es mirar que un niño que a la hora de querer participar en clase, alce la mano. Ujú. Entonces, cuando el niño que interrumpe de una mala forma la clase se da cuenta que el niño que alza la mano para participar, digamos, es reforzado por medio, digamos, de un halago o de una sonrisa, el niño va a empezar a comprender de que la forma adecuada de, digamos, de gritar o de interrumpir la clase no es la adecuada y va a empezar a seguir al niño que alza la mano, pues, para participar en clase. Ujú. Y entonces, para que el niño mantenga esa conducta, ahora, entre menos veces él, digamos, interrumpa de mala forma la clase, se le va a dar un incentivo para que él vaya comprendiendo que entre menos haga esas conductas negativas, va a tener un refuerzo positivo. Ok, bien, sí. Algo que yo le adicionaría es de que para que tenga un impacto más fuerte, positivo, es de que no solamente haya un niño como modelo de comportamiento, ¿sí? Que hayan varios en la cual observa el niño disruptivo que obtiene una serie de privilegios, una serie de reconocimientos, satisfacciones. Es muy importante que los niños que reciben esos refuerzos por comportamientos positivos eh, expresen
como la alegría, ¿no? Que expresen como la felicitación, como que expresen la satisfacción, que expresen, es decir, que su lenguaje corporal sea bueno, que su lenguaje sea supremamente o que esté muy relacionado con lo que ha logrado. Eh, entonces, para que el niño que tiene esas conductas no adecuadas empiece a tener buenos resultados, pues debe tener tan pronto los presente inmediatamente ese refuerzo. ¿Ven? Entonces va a generar en el niño un aprendizaje mucho más adecuado y va a retener y va a querer hacerlo frecuentemente. Ahora, acuérdense de que la idea es de que inicialmente se refuerce de una manera continua, pero para que la conducta se mantenga, entonces yo ya manejo un poco la, la, la extinción espontánea, en donde pues voy a reforzar en algunas ocasiones y en algunas ocasiones no, pero a ello ya mantengo pues, la conducta que queremos generar en el niño. ¿Algo más, Daniela? No, profe, pues yo lo había dividido como en atención, la retención, reproducción y motivación, como pues, por ejemplo, en la atención, que el niño nota que su compañero, que al alzar la mano, capta la atención de la profesora. Ujú. En Sí. retención, bueno, y es elogiado. En retención, Ujú. el niño lo recuerda, entonces ya lo empieza a hacer. No, Ujú. perdón, ahí es donde solo como que lo recuerda. En Sí, ok. reproducción es que él ya empieza a hacerlo porque pues sabe que va, digamos, tener un elogio o un incentivo. Y la motivación es pues lo de que después de hacer el acto el niño recibe una recompensa. Ujú. De tener la conducta correcta. Bueno, Sí, señor. bien, listo. Ok, gracias, señorita Daniela. Mm, Vamos con su merced, señorita Yelsi Vargas. Ya lo digo, profe, Gracias, que señorita. lo tengo aquí. Ok, dale. Eh, bueno, pues el caso que yo, pues como que planteé Sí, fue correcto. un niño que como que empezó a hacer bullying porque vio a otros compañeritos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces como que veía que ellos obtenían todo lo que el niño quería y él quería como hacer lo mismo. Entonces pues empezó como a tener como esa conducta. Entonces, Ujú. pues yo lo hice como con el tema de la atención, la retención, la reproducción y la motivación. En Ok, cuanto a la atención, pues como que, o sea, como que hablar con el niño y darle conciencia como que él empieza a reconocer el comportamiento que está teniendo y saber si es aceptable o no para que él también entienda como las consecuencias que eso está teniendo, pues tanto para sus compañeritos como para él. En cuanto a la retención, pues también como que se pueden hacer como mesas de discusión o sesiones como de trabajo para asimismo enseñarle al niño sobre como la amabilidad y el respeto que debe tener hacia sus compañeros. sí, Y también correcto. como usar como juegos de rol. Entonces como que llevar a otros niños para que el niño practique cómo manejar esas emociones y como esas habilidades sociales para que pues las Perfecto. vaya mejorando. Ujú. En la motivación, pues cada vez que el niño como que demuestre comportamientos o conductas positivas y agradables con otras personas, pues darle elogios o darle como alguna recompensa. Y Ujú. adicional a eso, pues yo puse como en reforzamiento las recompensas, como usted había dicho que siempre se tiene como, o sea, como que cada vez que se haga una conducta buena, recompensar ahí mismo, pues para que el niño entienda que es algo bueno y pues la conducta se siga como repitiendo. Entonces Sí, que ok. cada vez que el niño pues haga algo positivo, o sea, como que se le da alguna estrellita o algún punto y que eso lo puede canjear como con premios. Entonces, no sé, que cada vez que tenga 10 estrellitas se le da un dulce o algún bombombún o alguna cosa pues que sea como del agrado del niño. Ok. Y también como los elogios públicos, o sea, como que cada vez que el niño haga cosas buenas y sus comportamientos sean pues positivos,
se le elogia públicamente. Ok, bien. Sí, me gusta. Se genera seguramente un cambio significativamente bueno en este proceso que su merced está explicando. Además de que existe algo que no había mencionado otras personas, que es el juego de roles, ¿no? Esa estrategia o esa alternativa de trabajar un poco el juego de roles para que haya más aprendizaje, para que exista mejor transferencia del aprendizaje. Bueno, gracias, señorita. Dice Grace que su reforzamiento es implementar un sistema de refuerzo que ayude al comportamiento observable por medio de una actividad lúdica con los demás compañeros. Creería que el reforzamiento es observar la actividad lúdica que tienen los compañeros, ¿sí? Eh, y utilizando esa estrategia, nos dice Grace, que muestre comportamientos, pienso yo que positivos, por medio de la observación. O sea, se tiene que observar una serie de actividades lúdicas que son muy reforzantes para los pequeños, ¿sí? Y eso en últimas hace que vea que puede obtener acercamiento a comportamientos positivos que han sido reforzados, previamente observados. Pues a los niños les gusta muchísimo, obviamente, lo lúdico, el juego, les gusta muchísimo. Entonces, esa parte, pues, va a ser como algo muy motivacional. Bueno, no sé si vayas a colocar algo más, Grace. Si lo haces, me cuentas, por favor. Bueno, gracias. Vamos, por favor, con Sandra Milena Aristizábal. No se te escucha, Sandra. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí, perfecto, dale. Listo. Pues bueno, profe, mi ejemplo yo puse fue los niños que no les gusta hacer tareas. Ok. Entonces, ¿No pues les yo gusta hacer perdóname, no les gusta hacer tareas en el colegio o en la casa? en el colegio, sí, señor. Entonces llegan Ah, siempre al colegio sin tareas. ok. Entonces, Eh, pues yo escogí como, pues primero, pues hay que mirar por qué no les gusta hacer tareas, si es que no tienen motivación, si tienen problemas en su casa, si no entendieron qué tipo de tarea deben realizar. Entonces, Ujú. identificar eso. Y pues ya se sigue con identificando cuáles son los estudiantes que sí realizan tareas. Entonces ya cuando tenemos a esos estudiantes identificados, lo que vamos a hacer es pues como destacarlos ante ellos, darles reconocimientos públicos y cosas así. Y ya pues como refuerzo positivo yo coloqué que pues se le puede colocar por cada tarea que se realice se les va a dar un punto, un sticker y el que más como que tareas realice por decir de lunes a miércoles, entonces el jueves o el viernes no se les deja la tarea. Entonces ahí es como, ese es como el reforzamiento que yo encontré para que realicen sus tareas. El refuerzo es no dejarle tareas. No, por eso, profe. O sea, los estudiantes que, por ejemplo, en la semana de los 5 días, los 4 hayan entregado, entonces el día viernes no se les va a dejar tarea. O sea, empezar como Ya. así sucesivamente con el Es reforzamiento un, positivo. sí, claro. Y termina siendo también un reforzamiento negativo, ¿no? Porque ahí lo que tú estás colocando es de que la tarea, en cierta manera, es algo que no les gusta hacer. O sea, si tú me cumples 4 tareas, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes te quito, no te dejo tareas, ¿sí? O sea, entonces ahí estamos viendo de que la tarea, y habría que mirar como esa estrategia, porque le estamos vendiendo la idea de que hacer tareas es harto, ¿sí? Como que es incómodo, es aburrido. Pero Entonces, es hay verdad, que, profe. sí, sí, claro, tiende a ser frustrante, pero en ese caso
cuando yo le quito o sea, no estoy diciendo que no se puede hacer, sí se puede hacer, es una manera de manejar un poco la modificación del comportamiento, porque, bueno, listo, usted cúmplame con las tareas diarias y el viernes no le dejo tareas para que usted el fin de semana esté relajado, y está bien, ¿sí? Está bien, ¿sí? Entonces, habría que ir como teniendo la batuta de control nosotros, los profesores o los padres de familia, para que vayamos variando el control del comportamiento, ¿sí? Algunas veces, entonces yo se lo modifico, ahora vamos a hacerlo de esta manera diferente, entonces lo volteamos para que el niño sepa de que pues nosotros somos los que estamos manejando la contingencia, es decir, el refuerzo o el castigo. Pero está bien, sí, sí, está Exacto. bien. Ok, gracias. Vamos con su Listo. merced, Karen Daniela. Hola, profe, ¿me escuchas? Hola, Karen. Sí, claro, dale. Listo. Profe, pues digamos que la situación conflictiva yo la puse como en un contexto de colegio. Y lo describí de la siguiente manera. En un A colegio, ver, algunos estudiantes de primaria suelen dejar su espacio de trabajo desordenado después de realizar pues sus actividades normales, ¿no? ok, Dejan papeles, dejan colores, dejan útiles fuera de su lugar, pues lo que dificulta que haya una organización pues en el aula y a la vez como que se ujú, generen conflictos entre los niños. sí, ok, Entonces, la intervención que yo planteé, la planteé pues como en refuerzo positivo y pues sí, consta de que cada vez de que digamos un niño deje su espacio limpio, organizado y etcétera, pues recibirá de pronto como una estrella o como un sticker en donde diga que pues el niño dejó su espacio aseado. Y ok, que pues al terminarse, digamos, como que la semana, pues ellos acumulen como cierto número de estrellas o de stickers y recibirán como una recompensa y pueden elegir, digamos, entre una actividad pues dinámica o libre o ser como el ayudante del día pues para el profesor en el salón. ok. Sabemos que a los niños les gusta ayudar, es reforzante el que quieran ayudar. Digamos que yo lo pensé, que podría ser que sí, desde que ellos sean reconocidos públicamente por organizar, ¿no? Entonces, que si un niño ve que, digamos, el otro organizó y fue como que le dieron pues su estrellita y sus cositas, pues creo que los niños de ahí pueden empezar como a motivarse por la recompensa. Ujú, ok. Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si realmente lo que le estoy sugiriendo que haga le llama la atención. Ujú, Hay niños que no les gusta colaborarle a los profesores, ¿no? Entonces, pues eso será o un castigo o un premio. En este caso, tú lo estás validando como un premio, como algo agradable, ¿cierto? ujú. Ok. ¿Qué otra estrategia utilizarías? No, no es No necesario solo, sí, solo planteé esa, profe. no hay el aprendizaje por observación ahí. No lo planteé. Mm, bueno, Ok, porque faltó eso, ¿no? Faltó que hayas sí. incluido pues lo que obtienen los niños que observan el comportamiento del modelo. Ah, ok, Listo, listo, profe. listo, ok, ok, a su merced, gracias. Andrés Patarroyo, dale por favor, Andrés, Voy. Bueno, entonces mi caso es el yo, siguiente. a verdad. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, señor. Hay una cajera que tiene un cliente molesto, entonces cada que hace algo, cada acción se la corrige. A lo que pues seguidamente la cajera reacciona como con rabia y termina por romper cosas que ella iba a vender. Entonces, digamos que para intervenir esta conducta, lo que ¿De quién? planteo es ¿Del cliente o de de la la cajera? cajera, de la cajera, Ah, de la ok. cajera. Porque el cliente también está cansando o sea, ¿el cliente es cansón todos los días o exclusivamente un día? Pues necesariamente el ejemplo es para la cajera, porque ella es la que reacciona y rompe las cosas. Pero el nivel de tolerancia de la cajera es muy bajo porque pensé, no, y esto lo comento a manera del contexto de la situación que estás planteando, y es de que o la cajera tuvo un día supremamente tedioso o tuvo una noche muy
difícil en la casa o se peleó con el esposo que la llevó a que tuviera ese tipo de reacción. O lo que pasa es que este cliente se la venía dedicando desde los días anteriores, ¿no? Porque es que hay que mirar, acuérdense siempre en el análisis funcional de la conducta, hay que determinar qué son los antecedentes y cuáles son las consecuencias. Si es solamente una vez Ujú. que el usuario, el cliente, está cansado o está llamándole la atención o la regañó o la insultó, entonces, ¿qué pasó con la cajera? La cajera explotó, entonces, ¿qué fue lo que pasó en un contexto familiar de ella? Habría que mirar eso, ¿no? O sea, yo entiendo y pues vamos a dejar de que su merced termine su ejemplo, pero es como para entender si eso que hizo la cajera fue porque este cliente y este usuario la venía molestando día tras día, o fue solo en un momento que fue supremamente castigador el usuario, el cliente, y la cajera reaccionó mal, quién sabe por qué. Entonces no sé si lo ibas a mencionar, Andrés. Pues no necesariamente no, pero digamos que la idea era como que la cajera era nueva. Ah, Entonces, ok. sí, entonces Entonces, es como ok. la primera vez que pasa. Y Bueno, aún ok, así, listo. Dale. pues que una persona le corrija como no, los huevos van encima o no puedes juntar, qué sé yo, lo del La aseo con la cebolla comida. con, exactamente, la cebolla con el detergente. Entonces, pues va más hacia que la persona pues tiene baja tolerancia, ¿no? Y reacciona de una manera que no debería. Ok, Bueno, entonces, en el caso de que no se despida, porque pues eso ya... entonces la intervención que planteo es como presentar pues a diferentes cajeros que estén en la misma situación. Puede ser ujú, simulado o incluso videos donde ellos sí logren mantener la calma para mostrarle a ella que sí se puede reaccionar de otra manera. ok, También pues implementar el entrenamiento de habilidades de autorregulación y de calma, sí, pues así correcto. para que pueda pues manejar las situaciones estresantes y finalizar una venta. No necesariamente cada que alguien le corrija algo, reaccione de esa manera. Entonces, qué sé yo, pues con estrategias de respiración, también como a reevaluar la situación, como por ejemplo que este tipo de situaciones son parte de su trabajo. Va a tener clientes estresantes y eso es constante. Sí, correcto. Y que eso no es un ataque directo hacia ella como persona, que también puede ser que pues, la cajera lo vea como un ataque directo, como, ay, pero entonces no me va a dejar hacer mi trabajo. Entonces, también como la idea es centrar un poco la atención de ella en lugar de ese malestar, porque sí, ese malestar existe, pero pues es más centrar la atención hacia el cómo terminar esa actividad de una manera adaptativa. Entonces, respondiendo adaptativamente y evitar pues también pensar en que si responde así, puede pues posteriormente tener conflictos. Entonces, si centra su atención en cómo pues llevar la situación lo mejor posible, resolviendo ese problema, pueda evitar pues los conflictos posteriores con sus jefes o incluso un posible despido. Y pues también como para Mm, complementar con refuerzo, es que cada que después de una situación similar, ella logre un buen manejo, que por parte de los compañeros se le elogie. Entonces así pues lograr mantener y reforzar esa conducta de calma. bien, ok. Eh, sí, está bien, está bien. La empresa es supremamente radical, ¿no? Porque ella presentó el problema eh, inmediatamente le dijeron, le llamaron la atención, vea, usted no puede reaccionar de esa manera. Lo digo porque su merced dijo que la cajera era nueva. Entonces, Sí, sí. claro, presentó la conducta, e inmediatamente la monitorearon y la dijeron, venga, venga para acá, quiero que mire usted estos videos, mire cómo lo manejó una compañera suya hace 3 semanas, el resultado que tuvo. Entonces, lo plantearon de esa manera, ¿ven? Y pues con el paso del tiempo, si usted lo maneja de una manera mucho más funcional,
lo que su merced llama, Andrés, más adaptativo, entonces se puede obtener un tipo de refuerzo de aplauso, de felicitación por parte de los compañeros, ¿sí? Estos compañeros pues tienen que tener cierto tipo de significancia para ella, es decir, que sean personas que en cierta manera son importantes. Cuando a veces le pedimos a personas que no son significantes para mí que me refuercen, pues no le doy valor a eso, ¿sí? O sea, tiene que ser alguien que realmente o sea una persona que tiene una muy buena afiliación social y que tenga cierta aceptación por el grupo. Porque si lo hago con personas que no tienen esa aceptación, que el refuerzo venga por parte de ellos, pues no va a ser significativo. Pero está bien, Andrés, muchas gracias. Vale. Vamos con su merced Angie Paola Tere Carreño. Angie Paola, Buenos días, buenos días. A ver, la escuchamos, profe. señorita. La escuchamos. Bueno, yo mi ejemplo lo hice también desde un colegio, pero en la zona de, como con el profesor de educación física. No, ok, Entonces, listo. pues la problemática inicial es que el profesor ve que muchos de sus estudiantes en el aula no están presentando actividad física fuera del salón de clases, que es lo que él quiere Ujú, reforzar. ujú, Y cuando lo hacen de pronto dentro de la clase, pues muchos lo hacen como por sacar la buena nota o como por hacerlo y ya. Em, el problema pues es que los estudiantes no presentan motivación fuera del aula de clase y el profesor lo que quiere es hacer intervención en esto. Entonces él busca hacer un tipo de reforzamiento llevándolos a diferentes actividades en diferentes deportes. Entonces, con ok, permiso de la institución, van de pronto a ver el rendimiento de un equipo de fútbol o van y ven el rendimiento de un equipo de básquet y así como que van por observación viendo el aprendizaje y lo que los demás están haciendo. Y de esta manera, él también busca la manera como de implementar, hacer clases de pronto de manera virtual con sus estudiantes en los fines de semana, se conectan en cierto tiempo, los que pues deseen participar, los motiva también como con incentivos, con notas, ya los motiva de pronto de manera diferente si quisieran ingresar a algún equipo de fútbol y pues les presenta muchas actividades divertidas, como actividades que fomenten pues su salud física. ok. Ah, ¿algo más? No, señor. Bien, ok. Gracias. Vamos con Cristian Alejandro. Cristian, Cristian Alejandro. No asistió a clase. Cristian Alejandro. Profe, aquí estoy, es que no se me activa el micrófono. Ok, casi le coloco la falla. Bueno, lo escuchamos, Cristian. Bueno, yo utilicé un ejemplo de un niño que tiene una conducta agresiva, entonces pues em, trato de que buscar un compañero de clase o de un lugar muy cercano, busco la clase porque pues es donde los niños normalmente habitan y pues en este caso es que identificación de la conducta, entonces en este caso pues la conducta agresiva. Em, bueno, en una segunda, bueno, como en un segundo punto sería observación y o sea, la observación directa de la conducta, entonces ver dónde se desarrolla la conducta que queremos evitar, qué es lo que la refuerza, entonces, y pues también ver, estar pendiente de que en el salón
que es exactamente lo que le genera, digamos, la sensación de que llegue a esa conducta, como la frustración, o puede ser de pronto factores ambientales como los mismos niños, bueno, etc. Em, También está, entonces, em, en este caso, pues, ¿cómo mejorarlo? Bueno, entonces, pues, buscar otro niño que tolere la frustración y pues a ese niño que está tolerando la frustración en clase, pues generarle un refuerzo para que pues en este caso el niño que tiene el problema de la conducta violenta, pues copie el ejemplo del niño que está teniendo un refuerzo positivo en cuanto a la toleración de la frustración. Eso sería algo, algo más, Cristian. Pues en este caso no sé si aplique, pero pues sería también el tema del mantenimiento de la conducta. Por ejemplo, si está funcionando, pues mantener el refuerzo en cuanto primero puede ser una opción con el compañero y también luego directamente hacia él. Si de pronto la conducta no se está viendo transformada o modificada, pues en este caso sería probar con nuevas alternativas para pues en este caso modificarla. Ok, listo, gracias. Erika Juliana, por favor. Hola, profe, buenos Erika, días. señorita, buenos días. A ver, te escuchamos. Espéreme un momentito, profe, que lo tengo aquí copiado. Ok, dale. Yo puse o planteé el problema en una cárcel de una persona pues privada de la libertad donde se comporta de manera agresiva hacia sus compañeros de celda, se puede decir, no sé. Entonces el objetivo es cómo modificar ese tipo de conducta agresiva. Se te fue el audio, Erika. Ay, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ya, nuevamente ya. El primer paso es cómo identificar los factores que desencadenan la agresión en el interno, como Ujú, si hay alguna situación que le motivara a ser pues agresivo. El segundo paso es desarrollar las habilidades de regulación emocional y la resolución de conflictos. Y eso lo haríamos mediante primero pues la presentación de conductas no agresivas con videos o mostrándole cómo sus compañeros cuando no se comportan de manera agresiva reciben alguna eh, como motivación o algún beneficio por parte de la cárcel. Eh, Perdón, profe. Entonces lo haríamos más que todo por el método de que observando a los compañeros que tienen un buen comportamiento reciben algún pues beneficio por parte de los demás. ujú. ¿Qué Y más ya, profe. harías? No, pues puse eso, como que mirara videos o mirara comportamientos de los demás internos. Ujú. No olviden tener en cuenta siempre el aprendizaje, la transferencia de aprendizaje mediante los juegos de roles. Esa estrategia ayuda muchísimo a modificar conductas. El aprendizaje por observación con respecto al juego de roles. Bien, eh, vamos a terminar acá. Entonces, muchachos, mañana nos vamos a ver. eh, Allá estaremos a las 8 de la mañana, pues los espero en clase para que nos dirijamos al auditorio de la sede 3 al nuevo, para que entonces participemos en el Congreso. ¿Listo? Recuerden que el viernes, muy temprano a las 8 también, les pediría el favor de que manejen bien el tiempo para que lleguen ustedes puntual a las 8 para que puedan responder su parcial. Nos veremos entonces mañana, muchachos. Que tengan un resto del día Profe, o muy sea, chévere. el, el parcial quedó el Dígame, viernes, Andrés. ¿sí? Sí, hermano, El el parcial viernes. quedó para el viernes. Sí, Ah, ok, ok. señor.
Listo, mami. Gracias, profe. Vale, gracias, profe. Gracias, Chao, Vale, niñas, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego. profe. Chao, chao. Chao, Luego, chao, profe, que estén gracias. bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.